Peor. Ya, muy bien. Esta es la coloquial clave azul. En cuanto a clave amarilla, ya sabemos que es para las infecciones y que podemos evitarla nosotros. Este es el quid de quid. Este es la parte más gruesa de todos, ¿no? Del temor de todo el mundo, de todos los obstetras, ginecólogos, de todo el mundo es el temor. Lo que es la clave azul, lo que es la preeclampsia, la eclampsia y el síndrome de Hell, ¿no? ¿Por qué razón? Porque es una de las patologías que a veces avanza silenciosamente. Les comento, hemos visto pacientes cuya presión arterial se mantuvo estable durante todo su embarazo y terminó haciendo eclampsia, ¿no? Es más, terminó en síndrome de Hell y falleció la paciente. Hemos visto pacientes que no manifestaban más que una leve cefalea, y fue todo lo que hizo la paciente, ¿no? Y que terminó haciendo síndrome de Hell. Entonces, manejar esta patología, hablar de esta patología, personalmente me da bastante temor, ¿no? He tenido pacientes que han convulsionado y que ha fallecido el bebé y que le hemos sacado a la paciente, yo he trabajado en el primer nivel de atención, ¿no? Y que hemos hecho hasta lo imposible por salvarle la vida a la paciente. Afortunadamente sí lo hemos logrado, ¿no? Pero desafortunadamente por cuestiones de cultura de la paciente, que a veces no quieren movilizarse. Falleció el bebé porque la paciente comenzó a convulsionar. Muy bien. La definición es un sistema de respuesta rápida también realizado por un equipo multidisciplinario. Ojo, no dice el obstetra solo, no dice la enfermera solo, no dice el médico solo, dice un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque necesitamos el apoyo de todos, necesitamos apoyarnos todos en estos momentos de una preeclampsia, en la cual tiene que ver mucho la placentación y la forma como ésta se desarrolla. En algunos países, en algunos protocolos que estaba leyendo, se acostumbra a dar en aquellos embarazos o aquellas personas que tienen riesgo de preeclampsia o que hemos evaluado, que hemos hecho una evaluación preconcepcional, se acostumbra a dar ácido acetil salicílico para asegurar que haya una correcta implantación, por lo menos en forma profiláctica, hasta las 18 semanas, ¿no? A fin de asegurar una mejor placentación, porque la causa se viene postulando a que la causa principal de la presentación de esta patología justamente es una mala implantación de la placenta, ¿no? Siguiente videito, por favor. Oh, no, no. Definitivamente tenemos que revisar todas nuestras capacidades y mantenernos justamente activos, ¿no? Y conociendo esta patología. A esta patología es una de las causas del incremento de la mortalidad materna en el Perú. Lo hemos visto en el cuadro cuando hemos iniciado y que ustedes deben de tenerlo ya, sí, ese resumen. Es una de las causas de mortalidad materna en nuestro país y a nivel mundial, y es la causa que preocupa mucho a los profesionales de la salud que trabajan con la salud materna. Su clasificación es hipertensión gestacional, preeclampsia, hipertensión inducida por el embarazo, hipertensión agregada al embarazo, el síndrome de Hell. La hipertensión gestacional es aquella que vamos a detectar nosotros, tensión arterial superiores a 140 son sobre 90 en dos tomas separadas por 6 horas, ¿no? Y que se presentan justamente después de la implantación. Por eso les había dicho de que como medida profiláctica se podía dar ácido acetilsalicílico hasta antes de las 18 semanas para asegurar una correcta implantación como medida profiláctica. El diagnóstico de hipertensión gestacional o inducida por el embarazo es confirmada si la tensión arterial ha retornado a valores normales dentro de las 12 semanas por parto, ¿no? Si después de las 12 semanas por parto la tensión arterial ha disminuido, entonces
Sí, fue una hipertensión gestacional. La preeclampsia, ya es un desorden multisistémico que se manifiesta en general a partir de las 20 semanas. Como les había dicho, la placenta tiene mucho que ver en aquí, porque hasta las 18 semanas, 20 semanas se lleva a cabo la placentación, ante la detección de los valores de tensión arterial iguales o mayores a 140/90, asociados a daño de otro órgano blanco, ¿no? Que puede ser hígado, riñón, sistema nervioso, placenta, sistema de coagulación y cardiopulmonar, y que además también, pues, siempre se presentan con retardo de crecimiento intrauterino por una mala perfusión, ¿no? Hay mal pase podría decirlo de alguna manera, mal pase de la sangre materna a la fetal por una vasoconstricción que se presenta a nivel placentario. Excepcionalmente podría manifestarse antes de las 20 semanas en la enfermedad trofoblástica, ¿no? Gestacional, cuando hay mola y datiforme, ¿no? Entonces, es necesario. ¿Que hay patologías previas? Sí, hay patologías previas que nos pueden condicionar a estas situaciones. La siguiente, por favor. Hugo, la siguiente. Ay, gracias. Ok. La hipertensión crónica, que es la hipertensión que ha sido, que se va a diagnosticar antes del embarazo y durante la consulta preconcepcional, ¿no? La preeclampsia sobreimpuesta, ¿no? A la hipertensión crónica, que es la aparición de evidencias de daño endotelial, tal como proteinuria, es una paciente que tiene hipertensión crónica, pero que además está presentando proteinuria luego de las 20 semanas, ¿no? Un brusco aumento de los valores basales conocidos, ¿no? Agravamiento de las cifras de la tensión arterial, apareciendo el síndrome de Gell, ¿no? Síntomas neurosensoriales como fotopsias, ¿no? Escotomas, ¿no? Y un compromiso fetal de una mujer conocida como hipertensa. La preeclampsia empeora el pronóstico materno-fetal, ¿no? Entonces, hay incluso en la medición del bebé, por ecografía, vamos a ver un bebé más pequeño, ¿no? Entonces ya podemos ir diagnosticando que esta paciente tiene una preeclampsia sobreimpuesta porque hay una vasoconstricción además de la hipertensión, que era lo que habitualmente a ella le acompañaba. La eclampsia, que es cuando ya aparece el relámpago, ¿no? O la palabra preeclampsia, ¿no? Tiene sus raíces, ¿no? Que es antes del relámpago. Clampsia, clamps, es relámpago. Las convulsiones y el coma durante el embarazo y posparto en aquellas pacientes con síntomas de preeclampsia. En el caso del posparto, y a veces dicen, ya salió la placenta, pero todavía hay toxinas, todavía hay dentro del organismo circulando, y que podrían presentarse justamente la eclampsia incluso después del parto. Entonces, hay que cuidar mucho más a nuestro paciente que ha sido preeclampsia después del parto, ¿no? Y el síndrome de Gell, grave complicación caracterizada por la presencia de hemólisis, ¿no? Hay disfunción hepática, hay trombocitopenia que presenta el mayor grado del daño orgánico de la implantación en el embarazo, ¿no? Hay hemólisis, hay enzimas hepáticas elevadas, ¿no? Y hay conteo de plaquetas bajo. Entonces, es un síndrome bastante difícil de manejar. Por favor, no se la jueguen. Y una vez que vean a su paciente con síntomas de preeclampsia, por favor, traten de orientarlo de la mejor manera y conducirlo a la ciudad, si que trabajan en el campo, a fin de que puedan ser tratadas adecuadamente. Y en caso que su paciente presente están en periferia y están dentro de la ciudad, pues derívenla a fin de que en el establecimiento de referencia conozcan y les apoyen en el seguimiento, quizás, y también en el tratamiento de esta paciente. Y también en la orientación, porque muchas veces las pacientes, por cuestiones culturales, desconocen el riesgo a lo que se enfrenta y se alejan más bien del hospital, ¿no? O del puesto de salud. Entonces es necesario que, como decía la definición, necesita un tratamiento multidisciplinario. Necesita obstetra, enfermera, médico, ginecólogo, neurólogo, si necesita un cardiólogo, necesita un tratamiento de muchas personas, ¿no? Eh, y es necesario que nos pongamos todos todos a disposición de la salud de la paciente y evitemos estar en conflictos profesionales. Listo, siguiente, por favor. ¿Alguien le avise a Hugo?
Huguito, siguiente. Siguiente, por favor. José Francisco, ¿en cuál La diapositiva? incidencia de presentación va desde el 0,5 al 35% dependiendo de la zona, ¿no? En algunas regiones, ¿no? Por ejemplo, anterior, por favor, estoy explicándolo, Hugo. La, la- la anterior, por favor, Hugo, estoy explicándolo todavía. Hemos visto que algunas pacientes que viven por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, pero he visto también pacientes que están menos, se presentan. Climas tropicales húmedos, situaciones de hambre, embarazo múltiple, modo diatiforme, diabetes y polidramia. Anterior, ¿puedes presentarla, por favor, Hugo? La anterior. No te vayas. Por favor, la anterior. Eh, ¿Esta o cuál? Hola. José Francisco. no te alejes, Hugo, mucho. Ya, a A ver, ver, ¿es esta o cuál? A ver, guíame. la anterior, por favor. No te alejes. La anterior, por favor, Hugo. La, la anterior. Adelante, atrás. Anterior, no la siguiente, la anterior he dicho. Para atrás he dicho. Anterior he dicho. ¿Eso? ¿Ahí o retrocedo? Por favor. Sí, ahí está, ahí nomás. La incidencia se presenta desde 0,5 al 35% dependiendo de la zona, ¿no? Los factores de riesgo, la edad materna, los extremos de la vida reproductiva es un factor de riesgo. ¿Por qué razón? Las mujeres que recién van a intentar su embarazo, ¿no? Parece que Hugo, no cambies, por favor. Parece que ha habido la siguiente, por favor. Parece que no hay un buen reconocimiento del material genético del papá. Hugo, la siguiente, por favor. Entonces, por esa razón, hay un rechazo, a- a- hay un rechazo al material genético del padre, ¿no? Y por eso se postula como una de las causas de la preeclampsia. Ay. La siguiente, Hugo, por favor. Ya. Paridad. Es un hecho que acepta la paridad de mujeres mayores de 35 años. Antecedentes familiares, hijas de madres o abuelas con preeclampsia. Se postula un material genético, ¿no? Para la presentación de esta patología. El nivel socioeconómico. ¿Por qué razón el nivel socioeconómico? Porque hay carencia de nutrientes, ¿no? Por eso es que a la paciente se le administra sulfato ferroso, ¿no? El calcio, ¿no? Que actúa como un protector en estos momentos. Una mala adaptación de los antígenos paternos fetales, ¿no? A veces, eh, por ejemplo, en el caso de los pacientes que... anterior. Ok, usted Helen Takuchi. Muy bien. El sistema inmune, mala adaptación a los antígenos paternos fetales, ¿no? Como les decía, un mal reconocimiento del material genético paterno, una insuficiencia placentaria. En los embarazos normales, ¿no? Habitualmente el citotrofoblasto, ¿no?
invade las arterias uterinas espirales maternas, ¿no? Hay un reemplazo del endotelio y las células se diferencian en citotrofoblastos endoteliales. Esto transforma los vasos de pequeño diámetro, pequeño calibre, y Hugo, no me cambies, estoy explicando, por favor. ¿Cuál coloco? Aló, Hugo, por favor, ¿podrías avanzar la siguiente? Quiero ver si puedo compartir. ¿Esta, donde dice fisiopatología o cuál? Hugo, Hola. Hugo, ¿me das la... Ya, vas a poder compartir tú mismo. Muy bien. Insuficiencia placentaria, ¿no? Como les decía. Entonces, de esta manera disminuye justamente el diámetro vascular, ¿no? Y incluso vamos a tener pues, justamente la causa de retardo de crecimiento intrauterino. Al disminuir al producirse esta vasoconstricción, ¿no? En el caso de las placentas que son de mujeres preclánticas, ¿no? Al disminuir esa vasoconstricción se sueltan al torrente sanguíneo, factores angiogénicos, ¿no? Que producen a la vez daño endotelial, producen también restricción ¿cómo se llama? En los vasos de otros órganos, ¿no? Y produciendo los daños que habitualmente conocemos, ¿no? Aquí vemos una placenta normal, ¿no? La remodelación de las arterias uterinas, ¿no? Las arterias se van a dilatar habitualmente en una paciente normal hasta 4 veces su diámetro, ¿no? En las pacientes preatlánticas, esta vasodilatación no se produce. Este incremento del diámetro de las arterias uterinas, más bien se ve disminuido, ¿no? Formando incluso placas ateromatosas, ¿no? Que hacen lento el proceso de intercambio entre la parte materna y la parte fetal. Esto es el problema más grande, ¿no? Se postula, como les había manifestado, que esto tiene que ver muchas veces con factores genéticos. Como les había mencionado, en la parte superior hay como ustedes van a observar, una placenta normal, ¿no? En la cual la circulación materna está adecuada y el vaso es un poco más grueso. E incluso la parte de la placenta, la decidua placentaria, ingresa al miometro de la placenta y forma estructuras gruesas, ¿no? En el caso de la placenta de abajo, del vaso de abajo que se alcanza a ver, se produce la isquemia placentaria porque hay reducción de estos vasos. Ahí vemos como las células placentarias, yo me he tratado de idear, que están ingresando justamente dentro del miómetro de la circulación materna y invaden justamente a los grandes vasos, mientras que en la placenta, que es con una placenta preclántica, esta invasión no se lleva a cabo adecuadamente. Yo quiero, pero hay de otras formas, ¿sabes? No se lleva a cabo adecuadamente y produce la hipoxia e isquemia a nivel de estas arterias, ¿no? Y hay reducción justamente del tamaño. Disculpen, el dibujo no está tan bonito, pero yo lo tuve que hacer así para poderlo explicar. Muy bien, sigamos. En este dibujo se alcanza a ver justamente, ¿no? En el caso de la placenta con preeclampsia, de los vasos de las placentas con preeclampsia, es bastante reducido, que es en el lado derecho,
y en el lado izquierdo, que es una placenta normal, ese está bastante grueso el calibre, ¿no? Entonces, es necesario que esto se reconozca justamente en las primeras ecografías que se realizan de la placenta, de las arterias o de la circulación materno-fetal, ¿no? Que se realizan las ecografías a partir de las 20 semanas. Muy bien, para ir previniendo. El proceso de invasión trofoblástica y remodelación de las arterias subuterinas, ¿no? Es un fenómeno para la continuación, un fenómeno adecuado para la continuación de la vida. El trofoblasto extravelloso se transforma en células fenotípicamente endoteliales expresando marcadores endoteliales típicos tales como la cadenina endotelial vascular y la integrina, ¿no? La falla de esta transformación ocasionaría con mucha probabilidad un abastecimiento sanguíneo insuficiente para la placenta, ¿no? En crecimiento, hipoxia y cambios en la secreción de los factores angiogénicos. Estos factores angiogénicos que habitualmente existen, ¿no? El factor angiogénico que permite el crecimiento de las arterias uterinas, ¿no? Se ve reducido, disminuye el factor de crecimiento placentario, se ve disminuido, generando este desbalance. Entonces, y generando justamente que estos factores angiogénicos se suelten a torrente sanguíneo y que afecten a otros órganos, ¿no? Tal es así, ¿no? Que los principales factores, que es el FLT1, ¿no? Que es el inhibidor endógeno de la angiogénesis, ¿no? Que se encuentra encontrado en la placenta, ¿no? Y hay elevación de la vasoconstricción, ¿no? El FLT1 se suelta en gran cantidad y el factor de crecimiento ¿desde qué parte no me han escuchado, por favor? Pasando con el internet, Hugo. Realizar nuestros test de ácido sulfosalicílico a todas nuestras pacientes, ¿no? No nos cuesta nada, están disponibles en nuestro consultorio, de los factores de presión arterial, sus antecedentes, si fuma, si la paciente que han sufrido estenosis, están delgaditos, entonces al pasar por ahí producen rotura de sus membranas y se va a producir la hemólisis, ¿no? Elevación de las enzimas hepáticas, plaquetopenia por el aumento de la agregabilidad plaquetaria. Siguiente, por favor. Bueno, no sé si me entendieron, me gustaría que me dijeran si se entendió. A nivel neurológico, como también, como les dije, estos factores angiogénicos ingresan a torrentes sanguíneos y van por todo lado y van a lastimar un montón de órganos. A nivel neurológico, apareció una encefalopatía hipertensiva caracterizada fundamentalmente por la presencia de cefalea. La paciente te dice, ay, me duele la cabeza, porque no hay buena circulación. Es que es de otro de los síntomas importantes de la preeclampsia. Además, por alteración de las arterias centrales, ¿no? De la retina, porque hay reducción también, ¿no? Vamos a encontrar manifestaciones visuales como la fotosia. La paciente te dice, estoy viendo lucecitas, si tú ya estás corriendo como loco. Porque para mí, que la paciente me diga, estoy viendo lucecitas, no. Para mí es bastante grave. Un caso de la enfermedad progresa da lugar a la convulsión, ¿no? Que es la eclampsia, ¿no? En caso de que esta enfermedad siga avanzando, va a dar eclampsia. Entonces, habitualmente ya estos pacientes que las identificamos, debemos de referirlas al hospital. Que sí tenemos problemas con el hospital, porque el hospital la vuelve a contrarreferir diciéndonos que todavía esperemos con las 38 semanas para hacerle la cesárea, y imagínense. Y nosotros estamos que corremos con esta paciente y no saben lo que nos ha costado muchas veces a convencerla para que vaya al hospital. En el caso de aquellos que trabajamos en el campo, que trabajan en el campo.
Por eso es muy necesario la comunicación con nuestra paciente. Muy bien. Hasta donde voy. Bueno, estos son algunos de los de las sugerencias que les puedo decir. Una buena evaluación, una buena historia clínica, ¿no? Conociendo sus hábitos nocivos de la paciente. Si fuma, si la paciente toma alcohol, si la paciente es obesa, si su índice de masa corporal está elevándose demasiado, su presión arterial, sus antecedentes, si su mamá hizo preeclampsia, si su mamá es hipertensa, porque tiene factores genéticos, si su mamá sufre alguna patología genética que tenga que ver con la circulación sanguínea, ¿no? Evaluación Doppler de las arterias uterinas, valoración de los factores de riesgo, medición de la tensión arterial, realizar nuestros test de ácido sulfosalicílico a todas nuestras pacientes, ¿no? No nos cuesta nada, están disponibles en nuestro consultorio, basta poner en un tubito orina y colocarle el ácido sulfosalicílico y ver la reacción. Es muy importante esta situación. Muy bien. Que realicemos estas evaluación del crecimiento fetal por la altura uterina. ¿Por qué razón? Ya les he dicho, hay vasoconstricción, hay menos perfusión uteroplacentaria y hay menos alimentos que le llegan al bebito y el bebito va a ser más pequeñito. Controlar la frecuencia cardíaca fetal, presencia dinámica uterina e integridad de las bolsas, ¿no? Detección de movimientos fetales, exploración de tono uterino, verificación de la presencia de sangrado vaginal en caso de este trabajo de parto, estudio Doppler de la arteria uterina umbilical, ¿no? El test no estresante. Si está en periodo de puerperio, útero controlado, volumen de sangrado, ¿no? Y examinar la herida operatoria. Esto es muy importante en el caso de que se nos presenten las situaciones con estas pacientes. Es bastante fastidioso manejarlo, sí, involucra bastante seguimiento de la paciente, porque a veces la paciente no es consciente de la situación que se está presentando. Tú ves en el consultorio que la paciente ha tenido el test de ácido sulfosalicílico positivo, ¿no? Entonces tú ya sabes que puede hacer preeclampsia. La envías haces transferencia, la envías al hospital, en el hospital vuelven a confirmar y te remiten vuelta a la paciente porque tiene que contener su embarazo en casa y todas esas cosas. Y tú tienes que estarla yendo a visitar, controlándola, llamándole por teléfono a cada momento para ir conversando con ella y explicándole los riesgos y explicándole en qué momento ella debe de acudir al hospital y avisarnos de la situación, cómo les está presentando. Muy bien. Como les decía, información y trato interpersonal, ¿no? El respeto al paciente, sobre todo y al familiar también conversar, ¿no? Hablar de las medidas de bioseguridad, mantener el consentimiento formado. En estas pacientes, cuando ya has iniciado un manejo y lo vas a trasladar, ¿no? Vamos a colocar a la paciente en posición de cúbito lateral izquierdo, ¿no? En posición dorsal a la puerperas. Mantener a la paciente abrigada es muy importante para evitar la pérdida de calor. Vía aérea libre y oxigenoterapia. Corremos que hay daño tisular, hay un déficit en la circulación, hay un déficit porque hay isquemia, ¿no? Entonces necesitamos colocar vía oxigenoterapia. Aspiración de secreciones en el caso de que haya convulsionado, ¿no? Y bombilla manual en caso de no contar con un respirador, ¿no? El tratamiento, evitar que los órganos blandos o órganos blancos sean afectados, ¿no? Un tratamiento hematológico, hepático, pulmonar, placentario, neurológico, renal. Evitar la convulsión. Si esta se ocurre, evitar que se repita. No vayan a utilizar el diazepam, eso ya sáquenlo de su cabeza. Evitar el daño fetal, ¿no? Y evitar la muerte materna en todo momento. Para eso estamos ahí, para eso somos obstetras, para eso nos tenemos que estar leyendo a cada rato. ¿Cómo vamos a hidratar en el caso de una preeclampsia severa, ¿no? 2 vías endovenosas permeables. Una con cloruro, ¿no? Con un catéter de 14 o 16, ¿no? Transfundimos el primer frasco en 20 minutos y luego continuar a 45 gotas por minuto. ¿Por qué necesitamos hidratar a nuestra paciente? Porque hay órganos que se están llevando a cabo, se están dañando. Ay, no, pero mi paciente está edematizada, ¿cómo le voy a poner cloruro? ¿Cómo le voy a poner más agua si la paciente está totalmente hinchada? Observa, el líquido del espacio intravascular al espacio extravascular. Y
En ese espacio intravascular, los glóbulos rojos se están lastimando porque se están golpeando unos con otros. Entonces necesitamos más líquido para que estos discurran adecuadamente. En el otro frasco vamos a colocar el sulfato de magnesio, ¿no? Agregamos 5 ampollas de sulfato de magnesio al 20% y vamos a pasar 400 mililitros en 20 minutos. Luego dejarlo a 30 gotas por minuto, que eso más o menos corresponde a 1 gramo por hora. Ok, yo tengo mi puesto de salud en donde solamente trabaja una técnica y no puede la técnica canalizar una vía endovenosa, aunque sé que muchas técnicas tienen, discúlpenme la técnica porque sé que muchas técnicas tienen una excelente forma de canalizar vía. Entonces, ¿qué le podemos hacer? 2 ampollas, que son 4 gramos de sulfato de magnesio, ¿no? En forma intramuscular cada 4 horas. Mantener el gluconato de calcio, si en caso se produce en una hiperreflexia, ¿no? Para controlar esta hiperreflexia o una intoxicación por sulfato de magnesio, colocando una ampolla endovenosa de gluconato de calcio al 10%, diluido en 20 centímetros cúbicos de cloruro de sodio. Esta es la forma en que colocamos el sulfato de magnesio. Alguien me preguntaba justamente esta situación el día de ayer. No sé si quedó ya claro cómo se coloca el sulfato de magnesio. O lo volvemos a repetir. A ver, voy a esperar sus... Tenemos todavía 24 minutos. Me gustaría ver si es que se entendió lo que les he explicado, o si están ahí, o si necesito una ouija para hacer contacto con ustedes. Por favor, díganme si se entendió el manejo del sulfato de magnesio. O lo repito. Por el chat. Nadie. Nadie. ¿Lo repito? No lo repito. Entonces sigamos. Muy bien. Vamos a continuar. Sabemos que... A ver, aquí hay una respuesta. ¿Sí se entendió? Ah, ya, chévere. Entonces, muchas gracias. Yo pensé que no se me había entendido. La metildopa. ¿Cómo vamos a administrar la metildopa? Me preguntaban, ¿metildopa o nifedipino? Utilizar uno de los dos. Conocemos que el metildopa es más estable y el nifedipino es más rápido. Entonces, dependiendo del momento, vamos a actuar con uno de los dos. El metildopa, ¿cómo lo vamos a administrar? 1 gramo bioral cada 12 horas. ¿Qué significa 1 gramo bioral cada 12 horas? Significa 4 pastillas cada 12 horas, porque las que tenemos en nuestro establecimiento son de 250 miligramos, son de 250 gramos. Entonces, si necesitamos 1 gramo, tenemos que ser 4, o sea, son 8 8 pastillas que tenemos en nuestra caja. Vamos a colocar 4 ahorita. Iniciamos el traslado de la paciente. Si nuestro sitio a donde vamos a trasladarla queda más de 12 horas, al transcurrir 12 horas vamos a agregar 4 más. ¿Hasta cuánto podemos emplear? Hasta una dosis, para evitar daño, hasta una dosis de 3.000 miligramos de metildopa. El nifedipino, vamos a colocar 10 miligramos bioral y vamos a reevaluar, porque esto produce a veces un efecto de rebote y sube más rápido la presión. Por eso es que mejor con el metildopa. Si tenemos nuestro establecimiento de referencia cerca, pues lo hacemos, ¿no? Con el nifedipino o dependiendo del caso, ¿no? Si necesitamos actuar inmediatamente también. Muy bien. Si se presenta la convulsión, ¿no? Ya tenemos a nuestra paciente y nuestra paciente. Muy bien. Si se presenta la convulsión, ¿no? Si necesitamos actuar inmediatamente también. Muy bien. Si se presenta la convulsión, ¿no? Ya tenemos a nuestra paciente y nuestra paciente comenzó a convulsionar y ya le estamos poniendo sulfato de magnesio y aún con todo convulsionó. Entonces administramos 2 gramos, ¿no? Que son 20 centímetros cúbicos en 10 minutos y luego 2 gramos hasta un máximo de 40 gramos en 24 horas y continuarlo hasta por lo menos 24 horas postparto.
¿ya? El soporte respiratorio ponderante, ¿no? Manejo obstétrico, que tenemos control de funciones vitales, dependiendo si está gestando o es puérpera, ¿no? El manejo antihipertensivo, que lo hemos hablado previamente, y referir a nuestra paciente. No, hablamos de preeclampsia, ¿no? Siempre se presenta, como hemos hablado, después de la implantación, se ha pasado las 20 semanas, ¿no? Una presión arterial distólica de 110, ¿no? Y una presión arterial sistólica de 160 milímetros de mercurio. Pero recuerden, no siempre. He visto pacientes que no han hecho esta situación y han hecho hasta síndrome de Gel. El test de ácido sulfosalicílico, que sea positivo, ¿no? Daño orgánico o daño renal, creatinina sérica, ¿no? Eh, daño neurológico, cefalea, escotoma, fotopsia, visión borrosa, ¿no? Hay que avisarle esto a la paciente y recordemos que estos daños se producen porque hay daño endotelial, hay vasoconstricción a nivel del sistema nervioso, porque se ingresaron al torrente sanguíneo factores angiogénicos que permiten la vasoconstricción a este nivel. Alteraciones auditivas, tinnitus, evidencia de las alteraciones hematológicas porque hay daño de los ¿cómo se llama? De los glóbulos rojos al pasar por estos conductos que están bastante reducidos su tamaño. Recuenta de plaquetas mayor de 100.000 por milímetro cúbico, evidencia de daño hepático, ¿no? Que también ya sabemos por qué se presenta, dolor en el cuadrante superior derecho o epigastrio, que no responde al tratamiento, y hay edema pulmonar, que también ya le hemos conversado por qué se produce, ¿no? La eclampsia ya es cuando convulsiona, que hemos dicho cómo lo vamos a tratar, ¿no? Agitación intensa, pérdida del conocimiento y cefalea, visión borrosa y tinnitus. Yo como convulsiono, eh, la primera vez que convulsionó y esto hace bastantes años, lo primero que alcancé a ver fue bastantes lucecitas. Lucecitas cualquier cantidad, bien bonitas. Pero yo no sabía, yo en ese entonces no sabía que convulsionaba. Y, y se presentó la convulsión. Entonces yo ya le voy diciendo a mi paciente más o menos cómo son. Son lucecitas que se alcanzan a ver, que brillan los ojos y se ven bien bonitos. Y yo le digo, cuando comiences a ver lucecitas, no, me avisas y correremos juntos al hospital. Entonces hay que tener esa situación. Visión borrosa, dolor de cabeza, ¿no? Y tinnitus, zumbidos y oídos. ¿Ok? Listo. Esto es lo que tenemos todos en consultorio, que son las instrucciones de cómo manejar la clave. Este es justamente un resumen de los cuadros anteriores. Esto es cómo se maneja, ¿no? Exámenes auxiliares. ¿Qué exámenes auxiliares tenemos que hacer? Hemoglobina, hematocrito, grupo sanguíneo, electrolitos, proteinuria cualitativa, proteinuria totales en 24 horas, urea, glucosa, creatinina, ácido úrico, transaminasas, creatinina, ácido úrico, transaminasas, bilirrubinas totales, fraccionadas, dependiendo de lo que tengamos, ¿no? A veces, y una de las cosas que sí quería decirles y comentarles, tú tienes a tu gestante que comienza su embarazo porque le hacemos su primer control antes de las 12 semanas, ¿no? A las 14 semanas, que todavía la placenta no está haciéndose, no terminando su implantación, ¿no? Entonces, tenemos un nivel de hemoglobina hematocrito, póngase el caso de 12 o de 11, ¿no? Y de pronto se nos sube a 16, ¿no? Eso no quiere decir que la paciente mejoró. Eso significa que hubo vasoconstricción y hubo fuga de líquido intravascular hacia el espacio extravascular, porque además nuestra paciente se está hinchando. Entonces eso ya es una preeclampsia cantadaza que vas a tener que mejor correr, porque puede hacerte bastante problemas en el establecimiento de salud, y conversar con la familia para que ellos migren o vivan en un sitio donde puedan ser atendidas en forma inmediata. Obstetras, nada de lo que podamos hacer cuesta la vida de un paciente. Entonces tenemos que poner todo nuestro trabajo para salvar a estos pacientes. Lo que necesitamos: el cloruro de sodio, nuestros frascos, equipo de venoclisis, llave de doble vía, catéter endovenoso, ¿no? De preferencia 14-16, ¿no? El tubo de Mayo para en caso de convulsiones, sonda de aspiración, máscara Venturi,
cánula binasal, bolsa colectora, sonda Foley, sonda nasogástrica, la bolsa colectórica y la sonda Foley para medir diuresis. Acuérdense que hay daño a nivel tisular, también a nivel de riñón, ¿no? El gluconato de calcio, el sulfato magnesio, que son 7 ampollas, el gluconato de calcio, que son 2 ampollas, que son para controlar cuando hay intoxicación por sulfato magnesio, que hemos explicado cómo se usa el metildopa de 250, hemos explicado también cómo se usa el nifedipino, 10 tabletas, de 10 miligramos, 5 tabletas, las jeringas, las agujas, guantes quirúrgicos y paquetes de gasa mediana. Bueno, aquí dice Psicoachá, son casi, déjenme ver, 12 minutos, 18 minutos tenemos para justamente para conversar más, ¿no? Entonces, si tienen alguna interrogante, alguna pregunta, algo que no quedó bien claro, me gusta